Y te bendecimos por los méritos de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, hace apenas un par de semanas preparando este sermón, lo estaba comenzando a elaborar y avanzaba la Navidad. Había un gran agradecimiento en mi corazón por el nacimiento de Cristo, por esta celebración tan importante para nosotros los cristianos. Mi agradecimiento no era poco y vienen otros pensamientos respecto a la bendición de pertenecer, de permanecer en una iglesia bíblica. Reflexionaba respecto al avance del reino de Dios en nuestra nación, en nuestra ciudad. Y pensaba en los días por venir. Le da uno por pensar, ¿qué va a ser del próximo año? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mi iglesia? Consideraba yo que, recordando que estamos viviendo una época bastante extraña en la historia de la humanidad y de la Iglesia Universal, por supuesto. Recordemos que estamos en una situación de pandemia. Este COVID-19, el cual las organizaciones mundiales y los gobiernos en general decidieron confinamiento en cada nación y cambió la cotidianidad de todos, de todo el mundo prácticamente. Recordé entonces cómo el gobierno local decidió prohibir las reuniones públicas, las aglomeraciones, entre otras cosas, por lo cual desde el domingo 17 de marzo del año 2019 se cerraron las puertas de esta iglesia. Se mantuvieron cerradas para cualquier servicio, para el culto dominical. Para aquellos que valoramos la palabra del Señor, la congregación con los hermanos, el privilegio de este medio de gracia, fue la verdad un padecimiento, esta nueva realidad. Por diferentes razones y circunstancias, nuestra iglesia apenas a partir del domingo 3 de mayo del año 2020, del 21, nuestra iglesia reanudó la celebración del culto dominical bajo particulares medidas de bioseguridad. Fueron aproximadamente 59 domingos, algo así como 400 y más días, en los cuales no pudimos congregarnos presencialmente. Nos vimos forzados a privarnos de disfrutar de este medio de gracia que hoy estamos aquí disfrutando del culto público. Algunos de nosotros en este periodo de tiempo aprendimos del aislamiento a valorar la multiforme gracia de Dios. Aprendimos a reconocer que de su abundancia todos recibimos bendición tras bendición. Y a pesar de que tal vez algunos, como Pedro, Satanás lo pidió para zarandearlo, evidenciamos esa inacabable misericordia de nuestro buen Dios en medio de tanto padecimiento, porque no fue fácil, hermanos, para algunos más que para otros. Pero no fue por nuestros méritos. Hoy estamos aquí no por nuestros méritos. El Dios de toda gracia, por su gran bondad, nos ha dado las fuerzas necesarias para no desanimarnos y para estar aquí. Hoy, 2 de enero del 2022, podemos decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, para servirte, para adorarte, para honrar tu santo nombre. Nosotros conocemos nuestras propias debilidades, nuestras limitaciones, pero también sabemos de la hostilidad del mundo a nuestro alrededor y cuán frecuentemente llegamos al punto de desmayar inclusive, de desfallecer y abandonar esa lucha en nuestra vida de creencia. Hasta de pronto nos preguntamos si podremos perseverar corriendo esta carrera hasta el final. Algunos incluso más allá se cuestionan si se levantara en Bogotá una persecución grande
contra el Evangelio, contra la iglesia, ¿sería yo capaz de retener mi fe, seguir siendo fiel al Señor? Hermanos, es ahí donde nosotros necesitamos las palabras de aliento que encontramos en este pasaje bíblico que vamos a estudiar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Soli Deo gloria. Solo la gloria a Él, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos levanta. Él es nuestra esperanza. A Él sea la gloria. Entonces, vamos mis hermanos, queridos visitantes, a comenzar este estudio. El título del sermón, ¿alguien que se le ocurra? ¿Ya lo dijimos? Sí, a Él sea la gloria. Vamos a tener dos numerales. El primer numeral, el versículo 10, Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Y un segundo numeral, a Dios sea la gloria, versículo 11. Comencemos entonces con nuestro primer numeral. Amigos, hermanos, lo primero que Pedro enseña, lo primero que señala en este texto es el hecho de que Dios nos llamó. Ahí lo dice la Escritura. Dios nos llamó ¿a qué? A ser partícipes de su gloria, la gloria de Él, su gloria eterna junto con Cristo. Sí, por medio de Cristo. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios de toda gracia, ese Dios de todo dominio y poder, nos ha llamado personalmente, con un llamamiento eficaz, irrevocable, para que nosotros participemos de su gloria eterna. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios nos ha llamado a que reflejemos en el máximo grado de nuestra capacidad las excelencias morales que hacen de Dios un ser glorioso. Recordemos Génesis, por favor, si quieren, vayamos rápidamente. Es el primer capítulo, las primeras hojitas. Génesis 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice la Escritura? Estamos hablando de la creación. Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. Él nos llamó a reflejar su gloria. Fuimos creados, lo acabamos de leer, a su imagen y semejanza. Él nos llamó a ser espejos que reflejemos su luz. Y después de la caída, cuando Adán y Eva cayeron, aún es posible hacerlo. No por nuestros méritos, sino en virtud a nuestra, para los creyentes, a nuestra unión espiritual con su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, queridos visitantes, es por la obra redentora de Cristo que nosotros hemos sido librados de la condenación, hemos sido librados de la esclavitud del pecado y ahora podemos reflejar la gloria de Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Esta capacidad es imperfecta durante nuestra vida en este mundo, porque el pecado aún mora en nosotros. Somos pecadores, sí, pero redimidos. El espejo está como medio empañado todavía. Pero Dios nos llamó para que algún día nosotros podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. Repito, Dios nos llamó para que algún día podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de la existencia de un ser humano, del creyente? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, para siempre, eternamente. Vayamos a Isaías, por favor, Isaías 43.
hacia la mitad de la Biblia, Isaías 43, capítulo 43, versículo 7. Dice la Escritura: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que fuimos creados, ¿para qué? Para adorar y para alabar a Dios. Hoy es el día. Querido visitante, querido amigo, hoy es el día. Honra y exalta a tu Creador, reconócelo. Ven a Él, ven en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, queridos visitantes, una persona que no glorifica a Dios es como un reloj que no da la hora. Absurdo. Puede ser que sea un reloj de última tecnología. Bueno, ya saben que el mío casi no lo es, pero tiene GPS, el Global Positioning System, o el sistema de posicionamiento global. Registra los pasos que doy, indica las calorías que utilizo cuando camino, registra todos los pasos, me muestra las pulsaciones por minuto que tiene mi corazón, registra incluso la calidad de mi sueño. Pero si no da la hora, ¿de qué sirve? Es triste, no sirve para lo cual fue creado. Y saben, eso es lo que hace el pecado en cada uno de nosotros. El pecado dañó la raza humana, dañó la relación perfecta que teníamos con nuestro Dios. El pecado dañó al hombre para que no pueda cumplir con el propósito para el cual fue creado. Pero Dios, hermanos, el Dios de toda gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, para que nosotros podamos cumplir a plenitud con ese propósito, con el propósito de nuestra existencia. Él nos llamó, no para que disfrutemos, no para que la pasemos bien, no para que nos gocemos en las fiestas navideñas. Él nos llamó para que participemos de su gloria, de la gloria de Él, para que podamos reflejar su gloria. Para eso fuimos escogidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos llamados a salvación, para participar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, a Él sea la gloria. Romanos 8:28, por favor. Vamos a Romanos. Texto muy conocido. Lo quiero traer a colación porque es muy oportuno. Romanos 8:28 y en adelante. Dice la Escritura, permítanme: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos está diciendo hasta aquí el texto? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunos dirán, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, qué hermosa promesa. ¿Eso significa entonces que voy a tener un mejor carro, un mejor sueldo, un mejor matrimonio, una mejor casa? No, eso no significa. Sigamos leyendo el texto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta promesa es para ¿quiénes? Para los que aman a Dios, todas las cosas que les ocurren van a contribuir, tarde o temprano, a cumplir ese propósito de Él, ese propósito soberano para el cual Él nos llamó. Es una promesa para ¿quiénes? Solamente para quienes Él ha llamado. Bueno, nuevamente, ¿cuál es ese propósito? Versículo 29 de este último texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice este versículo entonces? Que fuimos llamados ¿a qué? A ser hechos conforme, ¿quién?
conforme la imagen de Cristo, de su Hijo. Es un gran propósito, pero existe alguna posibilidad de que algunos de esos elegidos de Dios, de esos que fueron predestinados, de estos que fueron llamados a salvación, se aparten permanentemente del Señor y terminen perdiéndose. ¿Salvos siempre salvos? Bueno, no existe la menor posibilidad de que algún llamado por Dios se pierda. Eso no va a ocurrir. Es sencillamente imposible. Versículo 30, miremoslo allí. Dice, y a los que predestinó, o sea, a los que llamó, a esos mismos llamó. Los llamó y los justificó. Además, los glorificó. Hermanos y amigos, el mismo número de predestinados es el mismo número de llamados, también el mismo número de justificados y será el mismo número de glorificados. No se va a perder ninguno y no se va a agregar ninguno. Es una buena y es una mala noticia. Es lo que dice la Biblia, hermanos, y a Dios sea la gloria. Es la voluntad de Él. Bendito sea nuestro gran Dios. Es una cadena irrompible. Por eso sigue diciendo Pablo, versículo 31, ahí en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios pelea por nosotros, si Dios está a favor de los llamados, ¿quién contra nosotros? Continúa el texto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, habla de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, en Él que también intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo puede perderse un hijo de Dios? No es posible. Amados hermanos, Dios tuvo un propósito muy definido cuando nos eligió, cuando nos escogió para disfrutar de esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo un propósito muy claro y para cumplir con este propósito lo refirió. Él envió ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Él se encarnó y murió por nosotros, llevó nuestras culpas, llevó con Él nuestros pecados. Y en un momento Dios, en un momento de nuestras vidas, nos llamó a salvación. Y lo que acabamos de leer en el texto, nos justificó, nos adoptó, nos santificó. Y este propósito divino de ningún modo será frustrado, ni por ataques del demonio, ni por la corrupción que aún está dentro de nosotros, ni por el mundo que está a nuestro alrededor. Querido amigo, querido visitante, ven a Cristo. Versículo 35 de Romanos, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia, aún recién convertidos, no han pasado por tribulaciones, por dificultades, por problemas? Y aún teniendo muchos años en la vida de creencia, los tenemos, problemas fuertes, muy fuertes. ¿Y qué sucede? Aquí están mis hermanos perseverando. No se ha perdido ninguno. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién separará a un verdadero hijo de Dios de su Señor? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, dice Pablo, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, en este mundo tendremos muchas dificultades. Sin embargo, versículo 37, antes en todas estas cosas somos perdedores. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios sea la gloria, promesas enormes, verdades, realidades para los creyentes. Nada podrá separarnos de Dios. Hermanos,
Amigos, si hay algo claro en las Escrituras, es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo, del buen pastor, se perderá. Eso es imposible porque sería frustrar los designios del Dios soberano y todopoderoso. Y eso solo Él lo puede hacer. Solo Él puede salvarnos. Nosotros no podemos hacerlo. Tú no puedes hacerlo. A Él sea la gloria. ¿Qué más dice el Señor? Vamos a Juan para que miremos un detalle adicional. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículos 27 y 30 al 30. Dice la Escritura: mis ovejas, estamos hablando de las ovejas del Señor. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué más? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Cuando uno va a cruzar la calle y está un niño, algunos que tienen niños, nietos, hijos, y van a cruzar la calle, ¿qué hacemos? Le tomamos a él de la mano, lo cogemos y pasamos la calle. No dejamos que él nos coja la mano. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? El niño se suelta y sale corriendo. Él está disperso, él no está en lo que está. Él puede soltar fácilmente la mano de su padre. Pero fíjense, hermanos, en este versículo que acabamos de leer, que es Cristo que nos dice que nos tiene agarrados de su mano. Dios nos tiene agarrados de su mano. Estamos en manos de Él, dependemos de Él, no dependemos de nosotros. ¿Qué tan fuerte me agarro yo? No. Dios nos está diciendo que el Señor, Dios Todopoderoso, nos tiene agarrados de la mano y el Padre nos tiene seguros en sus manos. Recordemos también que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice Pablo en Filipenses 1:6. Dios no dejará su obra inconclusa. Pero ¿qué de aquellos que por un tiempo profesan ser cristianos, ser creyentes, que nos han acompañado acá inclusive, pero luego se apartan? Bueno, si mueren en apostasía, entonces podemos llegar a la conclusión de que nunca fueron verdaderos cristianos. O sea, ¿hay engañadores? Sí, hay engañadores. Aun cuando parecían ser cristianos, aun cuando eran elocuentes, nunca fueron cristianos. Primera de Juan, adelante de Pedro, Primera de Juan 2:19. Por ahí terminando la escritura. Primera de Juan 2:19. Dice la escritura: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es algo que está claro en la escritura. ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Hay otro texto que dice: Señor, Señor. ¿Y él qué les va a decir? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos señales, prodigios, echamos fuera demonios. No los conozco. Queridos hermanos, respetados visitantes, los verdaderos creyentes estamos seguros en las manos de Dios. Por nada ni por nadie se podrán frustrar sus designios. Él nos ha llamado a participar de su gloria eterna en Jesucristo. Versículo 10 de nuestro texto de Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él nos llamó para estar en Jesucristo. Y más aún, Él ha prometido que va a llevar a cabo su propósito. Versículo 10, la segunda parte. Después de que hayáis padecido esa pandemia, esa situación financiera difícil, esa situación de salud, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso lo dice Pedro en nuestro texto, que Dios mismo obrará en favor
de los llamados. Aquí al final del versículo 10 tenemos cuatro verbos, la parte B. Dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos verbos se encuentran en un futuro, en un tiempo que se denomina futuro indicativo. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, no se trata solamente que es un deseo de Pedro, como lo está uno leyendo, sino que se trata de una promesa de Dios. Este tiempo verbal nos indica que se está ejecutando y se continuará ejecutando hasta que Dios nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Entonces, una mejor lectura del texto es: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Es un hecho, es una promesa que Él da. Es una acción ahora y una acción futura. Se está ejecutando y se va a realizar. Estos cuatro verbos son muy similares, semejantes entre ellos mismos, pero cada uno tiene un énfasis diferente. En primer lugar, dice, Dios promete a los cristianos perfeccionarlos. Y esta palabra significa completar, arreglar, equipar, remendar, particular, pero eso significa. Da la idea de reparar lo que está dañado. Eso es lo que el Señor está prometiendo. Da la idea de reparar lo que está dañado, de suplir lo que hace falta. Es un recordatorio de que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, en nuestros defectos, en nuestras debilidades, y a la vez de que Él está equipando nuestras vidas para vivir la vida cristiana y para servir al Señor Jesucristo. Mis hermanos, aunque en ocasiones salimos muy disminuidos, muy apaleados de esas luchas, la gracia de Dios nos remendará. Dios es el Dios de restauraciones. Él vive reparando nuestras vidas. Amigos, hermanos, en lo que hemos de experimentar, lo que vamos a vivir en este mundo, tendremos infortunios y dificultades, indiscutiblemente. La red se romperá por algún punto. ¿Y qué hace Dios? La remienda, la repara una y otra vez. Hermanos, Dios seguirá tratando con nosotros. Somos sus hijos. Hay una interpretación de este texto que me llama bastante la atención, me gusta. Dice, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Hermano, hermana, ¿estás triste, afligido? ¿Estás en enfermedad? ¿En problemas financieros? Dios, hermano, hará que todo vuelva a estar bien. Dios obra, Dios nos perfeccionará. Solo Él lo puede hacer. A Él sea la gloria, mis hermanos. En segundo lugar, el segundo verbo, afirmarnos, afirmar. Esta palabra significa mantenernos firmes, mantenernos afianzados. Esa era una palabra que se usaba en los días de Pedro cuando escribió la carta para mostrar la acción de proveer estabilidad a través de un soporte. Como decíamos al comienzo, muchas veces los creyentes sentimos temores, temor de caer y ser una deshonra para el nombre del Señor, para el Evangelio. Pero Dios promete darnos estabilidad, Él nos afirmará. La estabilidad que necesitamos para permanecer fieles hasta el fin. Y puede ser, mis hermanos, amigos, y estoy seguro que la mayoría, pero algunos cristianos hemos pasado por esa experiencia, dura, sí, pero hemos pasado por esa experiencia. Y puede ser que en algún momento nos tambaleemos, así como Pedro se tambaleó la noche anterior a la crucifixión. ¿Recuerdan que negó al Señor 3 veces? Pero ¿saben qué? Dios está prometiendo que le va a dar gracia a sus hijos para que nos sostengamos hasta el final. Vamos a Lucas 22, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice la Escritura, Lucas 22,
Versículo 31-32. Simón, Simón, está hablando de Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el Señor Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le decía a Pedro entonces: tú vas a ser zarandeado, me vas a negar 3 veces, pero la gracia de Dios triunfará, le estaba diciendo, le estaba mostrando lo que iba a suceder. Y esa promesa es similar a la que encontramos, no vayan allá, en 2 de Tesalonicenses 3:3, que dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es la misma palabra, afirmará, la misma que se utiliza aquí en Pedro, en 1 de Pedro 5:10. Grande es nuestro Dios. Tenemos otro verbo, son 4. El tercero, fortalecernos. Dios promete fortalecernos. Y la idea de esta palabra es que Dios nos da la capacidad que necesitamos para poder llevar a cabo lo que se espera, lo que se demanda de nosotros como creyentes. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente nos capacita para que permanezcamos firmes, sino que también nos capacita para que avancemos. No se trata simplemente de quedarse quieto, que no me vean, para que no me pase nada, para que no me ataquen, para que no nos movamos tal vez del fundamento del Evangelio. No, la gracia de Dios capacita a los creyentes para avanzar, para dar a conocer el Evangelio, no para guardárnoslo, sino para darlo a conocer. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: no se preocupen, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Nosotros, los creyentes, no prevalecerán. El poder de la muerte no conquistará la iglesia. La idea de este texto no es la de un grupo de creyentes defendiéndose de los ataques del demonio. No, esa no es la idea del texto. Cristo nos dice que las puertas de la iglesia van a prevalecer contra el Hades. Es decir, que las puertas del Hades no van a venir contra la iglesia. El reino de Dios va avanzando hasta que mueve las puertas del Hades. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por más de que el diablo trate de cuidar su condominio, su ciudadela, su fortaleza, el Evangelio de Jesucristo avanzará. El Evangelio de Jesús seguirá salvando almas, como la tuya, como la mía. Va a seguir salvando almas y la iglesia seguirá su camino hacia el cielo. Maravilloso es nuestro Dios. A Él sea la gloria. Finalmente, y el último verbo que está aquí, dice la palabra, versículo 10, la última parte, Él promete establecernos. Es decir, que los ataques del maligno no nos desprendan, no nos desarraiguen por completo del fundamento en el cual estamos anclados, el Evangelio. Que no nos saque del Evangelio, de la gloria de Dios y de la obra de Jesucristo. Ahora, noten algo importante. Lo que Dios promete aquí no es que sus hijos serán librados de dificultades. Esa no es la promesa, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Él dice es que hará una obra en cada uno de nosotros a pesar de las dificultades y aún utilizará esas mismas dificultades para nuestro beneficio. Repito el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, las aflicciones vienen a la vida del creyente, pero no lo llevan a apartarse del Señor, más bien lo llevan a perseverar a su lado. Hermanos, desde el fondo de mi corazón, para todos ustedes, que este texto sea de esperanza para este nuevo año. Que recordemos que Él nos ha llamado. Que recordemos que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Que lo que estemos padeciendo va a ser por un poco de tiempo. Hay esperanza. Dice el versículo 11, y eso lo vemos luego. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él es el Dios de toda gracia. Démosle la gloria y la honra a nuestro Señor por sus promesas y por lo que Él hace.
Señor bendito, gracias Padre por esta palabra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Quieras tú, Padre, que estos corazones afligidos, corazones necesitados, corazones desorientados, Padre, puedan con esta palabra, Señor, con tu guía, con tu dirección, con el poder de tu Santo Espíritu, revisarse, reflexionar, Señor, venir a ti. Solo tú lo puedes hacer, Padre. Ayúdanos a tener confianza. Tú eres, Padre, nuestra esperanza. Eres tú quien lo hace, Padre del cielo. A ti sea la gloria, Señor. Por los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo te lo rogamos. Amén. Gracias, hermano. Dispongámonos ahora a celebrar la Santa Cena. Tengamos una lectura, vayamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 22, del 7 al 20, vamos a tener en cuenta. Hemos escuchado suficiente ya en esta mañana para haber reflexionado y tener en cuenta muchos aspectos, muchos detalles para así mismo celebrar la Santa Cena. Dice Lucas en el capítulo 22, del 14 al 20, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como vemos, es algo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Haced esto en 19, si ustedes notan, haced esto en memoria de mí, hablándole a los apóstoles en ese momento, cuando él iba a ser entregado, y celebrando la Pascua. Cristo es nuestra Pascua ahora, hoy. Por eso no celebramos la Pascua, sino celebramos a Cristo, ¿sí? Celebramos su obra a favor de los pecadores. Entonces, vemos cómo Él es el que dice: haced esto. Pero hacer esto ¿cómo? En memoria. El propósito de hacer esto. Hacer esto. Si eso es lo que dice ahí. Haced esto en el 19 al final. Haced esto. Es decir, lo que Él está haciendo, tomando el pan, diciendo que ese es su cuerpo, tomando la copa, diciendo que esa es su sangre, aunque Él está presente, ¿no? Para evitar supersticiones. Está Él presente en cuerpo, ¿no? Y Él dice: este es mi cuerpo, esto es mi sangre, para que tomemos esto de la manera correcta, ¿no? Y evitar las supersticiones y los errores que andan alrededor de esta celebración, cuando Él dice: haced esto en memoria de mí, en memoria de mí, recordando, ¿sí? Conmemorando el acontecimiento importante, su venida, su propósito, su obra a favor de los pecadores. Entonces, la cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por su Espíritu y debe ser recibida en aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo a favor de los pecadores, y celebramos la Santa Cena conforme a la manera como Cristo la instituyó.
la última vez que cenó con sus discípulos, comiendo un pedazo de pan y bebiendo un sorbo de vino, recordando su vida, su sufrimiento, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Eso es lo que hacemos, eso es lo que recordamos. Y posteriormente, el apóstol Pablo, vayamos a 1 Corintios 11:23. 1 Corintios. Porque yo recibí del Señor, vamos a leer hasta el 29 más o menos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el apóstol Pablo, recibiendo del Señor, si leemos ahí en el... Porque yo recibí del Señor, ¿cuándo lo recibió? Cuando estaba reunido con los apóstoles, recibió, siendo él apóstol, ¿no? Recibió del Señor, pues él fue posterior, claro, a los que estaban ahí, pero recibió la enseñanza también de ellos, ¿sí? Para darla a la iglesia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está en esta carta de Corintio enseñando a su iglesia, os he enseñado. Y ahí todo el relato que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, tomó vino. Y dice que también es en memoria de Él. Las mismas palabras de Cristo las dice el apóstol y las enseña a la iglesia. Y eso se ha venido enseñando en la iglesia durante todo este tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero hay unas advertencias, ¿no? Hay unas advertencias. Todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera, es decir, antes mire la solemnidad del acto que vamos a hacer. Eso tiene una solemnidad, ¿sí? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ahí está para reflexionar. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Menos mal no me corresponde a mí, ¿no? Pruébese. Ni a ninguno de los diáconos, ni al pastor. ¿A quién le corresponde? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, importante mirar eso, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta celebración entonces la hacemos como estamos haciendo ahorita, durante un culto normal en el que cualquier persona puede estar presente. Sin embargo, los que participan en la Santa Cena son los que creen sinceramente que Cristo
les salvó. Es decir, todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, estos son los que están invitados a participar en la cena, en la muerte y resurrección de Cristo, y que han dado profesión de fe en medio de la iglesia y que no viven en la práctica de su pecado. Solo ellos están invitados a sentarse en esa mesa y participar de la cena, recibiendo en memoria de Cristo de manera espiritual el verdadero alimento y la verdadera bebida. Y como hemos leído, pruébese a sí mismo y coma. Es decir, el probarse a sí mismo tiene muchas implicaciones porque no da la opción de no comer. ¿Sí notaron ahí en el texto? Pruébese a sí mismo y coma. Porque a veces nos probamos y no comemos. Es decir, Dios quiere, Cristo quiere que comamos, pero antes, pruébese a sí mismo y coma. ¿Por qué? ¿Alguno ha pecado? Por supuesto, es posible, ¿no? Somos pecadores, pero tenemos que abogado, ¿sí? Vayamos entonces a Primera de Juan y recordemos, hagamos memoria también. En Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestra justicia si hemos pecado. Es decir, pruébese a sí mismo cada uno y coma, porque tenemos este privilegio, tenemos a Cristo, nuestra justicia.